En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7. Pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa de esta mujer? Puesto que a los 7 la tuvieron. Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder tener este encuentro de oración con ustedes, entre nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden a entender particularmente cómo el amor vence la muerte, cómo hay que hacer acciones para poder tomar parte en el reino de los cielos y no centrarnos tanto en discusiones teóricas, sino realmente ir a la práctica, practicar realmente el amor como estilo de vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Lucas 20, versículos 27 al 40. Lucas 20, versículos 27 al 40. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas Es un Dios de vivos. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, el amor venció la muerte. Hay 2 afirmaciones de Jesús en este evangelio que tienen mucha fuerza. La primera afirmación, ya no se pueden morir. Y la segunda afirmación, es un Dios de vivos y todos viven por Él. Para mí estas 2 afirmaciones calan mucho en mi experiencia de fe, en mi experiencia de vida, porque me hablan de esperanza, me hablan de resurrección, me hablan de vida eterna, me hablan de que la muerte no tiene la última palabra, porque Él en su cruz ya la venció. Con el amor de Jesús en su vida, ya venció esa muerte. Y en ocasiones nosotros tememos mucho a la muerte, tanto de muertes como de familiares, como de amigos, como a muerte, nuestra propia muerte, porque creemos que la muerte tiene la última palabra y que es realmente el fin. Jesús en este evangelio nos recuerda que no es así, de que la muerte simplemente es una transición hacia la vida eterna para aquellos que son dignos de entrar en la resurrección, dignos de entrar en este nuevo reino de los cielos, ¿no? En este reino de los cielos. Hay un recordatorio que me hace mucho pensar en esto, y es que el amor nunca muere. Jesús nos recuerda esto, el amor no muere jamás, porque quien ama hoy amará mañana. Este amor trasciende realmente más allá de este plano físico, y eso es un sinónimo de esperanza. Recuerdo que en enero de este año una de nuestras compañeras de las videopautas, Catalina, gran amiga mía, pues falleció en un derrumbe en la vía de Chocó hacia Medellín. Y claro, esta muerte nos conmocionó mucho porque era una persona muy cercana y uno no espera que esto pase tan esporádicamente a alguien tan joven. Recuerdo que en aquel entonces yo no sentía tanta tristeza, sino que realmente sentía una certeza en el corazón de que ella había pasado a la vida eterna, de que ella había pasado a la resurrección, de que ella estaba realmente ya con el Padre, que había vivido esa transición de la vida física a la vida eterna realmente. De cierta manera era una certeza que Jesús me daba de que ella amó mucho y de quien ama jamás morirá, que realmente hay resurrección de los muertos, hay resurrección de la carne. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Realmente amar. Porque quien ama ya no se puede morir. Quien ama, puede realmente decir que Dios es un Dios de vivos, porque Él está realmente vivo. Y ese Dios está realmente vivo no solo se refiere únicamente a la muerte física, ¿no? Sino que también nosotros a veces parecemos muertos en vida. Jesús nos invita a que no seamos muertos en vida. Jesús nos invita a que nuestra vida realmente refleje que ama, para que pueda trascender esas barreras de la muerte. Un segundo punto de meditación que les propongo es esa vida orante, para poder ser dignos de tomar
parte en esa resurrección de los muertos. Jesús les recalca a estos saduceos que la historia que ellos están contando realmente pues no tiene mucho sentido, que es una discusión teórica sin sentido. De hecho, es poco probable que haya una situación de este estilo donde 7 hermanos se mueren y 7 hermanos se casan realmente con la misma mujer. Es poco probable, ¿no? Y Jesús les dice, pues no hay que enfrascarse en estas discusiones, sino que realmente hay que ir a la práctica. Y la práctica se trata de tomar parte en la resurrección realmente. ¿Qué hay que hacer para tomar parte en esa resurrección? Realmente ir a la práctica, amar en la práctica, vivir la vida orante, el dinamismo de la palabra. Me sorprende mucho cómo Jesús se le nota que vive este dinamismo de la palabra, este preparar la palabra, este escuchar la palabra, el asimilar la palabra, el vivir y el anunciar la palabra. Él vive todo este dinamismo de la palabra que hemos trabajado en el Verbum Dei a todo su esplendor, porque él, cuando leyó el pasaje de Moisés en la zarza ardiente, entiende que es un Dios de vivos. Literalmente no dice que es un Dios de vivos, pero al meditar ese pasaje, al hablar con su Padre, al hablar con Dios, sí entiende que Dios es un Dios de vivos. Y al sentirse, claro, probado por esas personas que de cierta manera querían probar que realmente la resurrección no existía, Jesús, al sentirse probado, pues recuerda su oración y la hace vida. Después de haber asimilado esa palabra, la vive realmente, la anuncia ante estas personas que lo están escuchando. Y de cierta manera es precisamente una invitación que Jesús nos hace hoy, a que podamos vivir ese dinamismo de la palabra, a que nuestra oración no sea simplemente por cumplimiento o por chulear una de nuestras actividades, y que no se quede solo en el momento de oración, sino que realmente la hagamos vida. Vayamos al mundo a vivirla, a asimilarla, a anunciarla, a escuchar, a seguir escuchando la palabra de Dios, aún más allá de los momentos particulares donde leemos la Biblia, donde intentamos escuchar estas pautas, ¿no? Realmente hacer la vida, asimilar la palabra, que se lleve a nuestra vida cotidiana. Recuerdo un pasaje particular en Mateo 16:14, donde Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque estas cosas no te las ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese pasaje para mí es muy diciente, porque hace algún tiempo yo estaba meditando cuál era mi vocación, si vivir la vida consagrada o la vida matrimonial, donde me quería Dios amando para vivir realmente la resurrección. Cuando yo entendía, traía a colación este pasaje, era una paz en el corazón realmente. Vivía la resurrección dentro de mí, porque había cosas que me había revelado Dios en cuanto a la vocación del matrimonio, que yo sabía que venían de Él. De cierta manera había vivido el dinamismo de la palabra. Había llevado este pasaje que se lo decía a Pedro, me lo estaba diciendo particularmente a mí en ese momento de la historia. Lo hacía vida realmente. Y les invito a que ustedes puedan llevar también esta oración que estamos teniendo, las oraciones que ustedes viven cada día a la vida cotidiana, que la hagan vida, a que no nos enfrasquemos únicamente en teorías, sino que vayamos a la práctica a amar realmente. Y un tercer punto de meditación que les propongo es que las personas no son de mi propiedad, tienen su propia vida. Así como Dios es un Dios de vivos, de las demás personas las quiere vivas, que vivan su propia vida, no que yo se las viva, porque todos somos realmente hijos de Dios, yo no soy dueño de nadie. En muchas ocasiones nosotros consideramos que las demás personas son de mi propiedad, mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio, mis hijos, mis hijas, mis compañeros de trabajo. A veces pareciera que quisiéramos que fueran de nuestra propiedad y que tomaran decisiones conforme las decisiones que yo quiero que tomen. A veces creemos que las personas tienen que cumplir lo que nosotros les decimos y que si eso no pasa, pues van a llegar realmente al fracaso. No se trata de que las demás personas son de mi posesión. Ellos tienen su propia vida y deben tomar sus propias decisiones. Nos hace compañeros de camino realmente eso de ser esposo o esposa. Es muy curioso, este pasaje del Evangelio de cierta manera tiene cierto matiz a que la esposa era propiedad de los esposos de cierta manera, y no es así. Jesús nos recuerda que cada uno tiene su propia vida porque es un Dios realmente de vivos. Termino con esta experiencia que me ayuda a entender esto, y es que hace algún tiempo tenía una pareja en la universidad que estudiaba mi misma carrera. Estábamos viendo las mismas materias. Ella me pedía ayuda para
poder estudiar para algunas materias particulares y yo quería que ella estudiara en momentos específicos como yo quería que estudiara, si no, yo no le ofrecía ayuda. No le dejaba tomar sus propias decisiones en qué momentos hacerlo, cómo hacerlo y cuáles eran los métodos más adecuados para ella particularmente, sino que yo quería que tomara mis propias decisiones en cuanto a los métodos de estudio y eso generaba cierto conflicto entre nosotros, porque era como te pido ayuda, me pides ayuda, pero no haces lo que yo te digo que hagas, ¿no? No se trata de eso. Cuando el otro me pide ayuda, no se trata de yo decirle qué tiene que hacer al pie de la letra, sino ayudarle a descubrir, ayudarle a caminar qué es lo que tiene que hacer para vivir esa propia persona, para que la persona viva su propia vida realmente, para que sea realmente partícipe de su propia historia. El amor es libre, ¿no? El amor es libre y se va a dar en la medida que cada uno descubra que cada persona está viva. Está viva por ese amor vivo que Dios ya nos dio Jesús. Basta entonces con aceptarlo realmente, hacerlo práctica, entender de que la muerte no tiene la última palabra y no tendrá la última palabra en la medida de que amemos en vida. Les deseo pues una feliz oración.